En el año 1126, Alfonso Raimúndez cabalga hacia León. Con apenas 21 años debe heredar un trono dividido, acosado por nobles rebeldes y reinos enemigos. Ese joven se convertirá en Alfonso VII, el emperador que soñó con gobernar toda Hispania. Pero antes de la gloria tuvo que sobrevivir a una década de intrigas, pactos y guerras. Hoy descubrirás cómo comenzó el reinado de uno de los monarcas más poderosos de la Edad Media hispánica. Para trasladarse de Galicia a la meseta atravesó territorios donde persistían fidelidades a su padre Alfonso I de Aragón. Fue acompañado de un séquito de caballeros y prelados gallegos encabezados por el obispo Diego Gelmírez. En un principio, solo contó con la ayuda de judíos y burgueses de Sagún. Por eso tuvo que pagar a hombres de armas con bienes enajenados de la Iglesia que más tarde devolvería. Nobles y magnates leoneses se mostraron una actitud pasiva y expectante, temerosos de poder perder sus privilegios y posesiones adquiridos durante el reinado de su madre Urraca I. ¿Por qué Alfonso eligió León para su coronación? Pues porque era una capital simbólica de la monarquía leonesa, sede de antiguas coronaciones y centro de la tradición política heredada por los visigodos. El 10 de marzo de 1126 en la Catedral de León se celebró la ceremonia de unción y coronación, pero la ceremonia no estuvo exenta de problemas, ya que parte de la nobleza, la vinculada con Alfonso I de Aragón, ofreció cierta resistencia. Alfonso VII lo resolvió con rapidez, consolidó los apoyos entre los obispos, garantizó fueros y privilegios en las ciudades y reforzó la lealtad de los linajes más poderosos de Castilla y León. La coronación supuso el restablecimiento de la autoridad real y el prestigio de la corona y sentó las bases ideológicas de su reinado. Alfonso no solo se presentaba como heredero de Urraca, sino de la tradición imperial leonesa. Esto se consolidaría en el año 1135 con su proclamación como emperador. Antes de iniciar su política hegemónica en la península, necesitaba llegar a acuerdos con las autoridades de los territorios de Portugal y Castilla. Teresa, la condesa de Portugal, actuaba con una absoluta autonomía, pero las malas relaciones entre ella y su hijo Alfonso Enríquez propiciaron que Alfonso VII llegara a acuerdos. En 1127 tropas leonesas entraron en Portugal hasta Guimaraes. Los partidarios de Alfonso Enríquez en su nombre rindieron homenaje a Alfonso VII. Esto en términos jurídicos significaba que Portugal era parte de la monarquía leonesa. A cambio, Alfonso VII reconocía a Alfonso Enríquez como conde del territorio de Portugal legítimo. Al año siguiente, después de la retirada de las tropas leonesas, Alfonso Enríquez derrotó en San Mamede a las tropas de su madre, que estaban apoyadas por uno de los hijos del conde de Traba, y ambos fueron obligados a refugiarse en Galicia. Pero la principal amenaza de Alfonso VII era su padre, Alfonso I de Aragón, que todavía ocupaba extensos territorios en el reino y no estaba dispuesto a renunciar a sus ambiciones. La guerra del castellano fue financiada por los dineros del monasterio de Sagún y de la sede de Santiago de Compostela, las únicas con privilegio para acuñar moneda. Recuperaron Burgos y Carrión, así como la pacificación de los concejos de la Tierra de Campos. Estas victorias propiciaron la firma del Tratado de Támara en julio de 1127. En dicho pacto, Alfonso I reconocía a Alfonso VII como rey legítimo de Castilla y León y se retiraba de sus dominios que aún controlaba, a cambio de la confirmación de La Rioja y de la zona de Zaragoza para rey aragonés. Este tratado no resolvió las tensiones de fondo y volverían a enfrentarse en varias ocasiones más. Superados los primeros problemas, Alfonso VII tuvo que afrontar una etapa conflictiva entre los años 1129 y 1134, protagonizada por los nobles, especialmente en Galicia. El trasfondo de las revueltas era una herencia del reinado turbulento de Urraca I. Muchos linajes nobiliarios actuaban con independencia frente al poder real. No aceptaban la autoridad plena de Alfonso VII, llegando incluso a desafíos militares.
Alfonso VII reaccionó con firmeza, los venció y los obligó a rendir homenaje o a exiliarse, combinando la represión con la concesión de privilegios a quienes aceptaban su autoridad. Las revueltas nunca pusieron en peligro la existencia del reino, pero sí pusieron un reto a la autoridad regia. Marcaron un punto de inflexión. A partir de entonces, Alfonso VII se consolidó como un rey fuerte, capaz de imponerse sobre los nobles y proyectar su ambición imperial sobre el conjunto de los reinos hispánicos. Alfonso VII era conocedor del descontento en Al-Ándalus con el despotismo de los almorávides. De ahí que buscara un jefe árabe que canalizase una rebelión dentro de Al-Ándalus y a él le daría apoyo militar a cambio de su vasallaje. El elegido fue Zafadola, así lo conocíamos los cristianos, perteneciente al linaje de los Banu Ud de la Taifa de Zaragoza. Cumplía todos los requisitos, era de estirpe árabe con ascendientes hispanos y buscaba recuperar sus territorios perdidos ante los almorávides. En el año 1131, Alfonso VII y Zafadola firmaron un pacto, por el que Zafadola entregaba a Rueda de Jalón a cambio de recibir un dominio más extenso en la ribera del Tajo, para desde allí emprender acciones militares contra los almorávides. En los años siguientes sus incursiones llegaron hasta las inmediaciones de Cádiz y animaba a los andalusíes a la revuelta. Aprovechó la inestabilidad del reino de Aragón tras la muerte de su padre Alfonso I y apoyó la proclamación de su primo Ramiro II para reforzar a Alfonso VII su influencia en la región y evitar el dominio pamplonés, pero sobre todo porque aspiraba a ejercer un papel de árbitro sobre todos los reinos peninsulares. De hecho, reclamó a Ramiro II la restitución de los territorios que en tiempos de Alfonso VI pertenecían a Castilla, además de las parias de la Taifa de Zaragoza. Para ello recurrió a las armas. Entró por Nájera y Vitoria, donde García Ramírez IV de Pamplona le hizo homenaje. Este le ayudaría militarmente y a cambio el castellano recibiría Álava y Guipúzcoa. El 26 de diciembre de 1134 Zaragoza capituló. Alfonso VII fue acogido con complacencia o al menos con pasividad por la población. Después Tarazona, Calatayud y Daroca reconocieron a Alfonso VII. El Papa Inocencio II pidió a Alfonso VII que cumpliera el testamento de Alfonso I, pero éste se negó a entregar el reino a las órdenes militares. Poco tiempo estuvo Alfonso VII como rey de Aragón. En agosto de 1136 llegó a un acuerdo con Ramiro II, en el que devolvía Zaragoza a cambio del vasallaje del aragonés y la promesa de un futuro matrimonio con una hija todavía no nacida. Alfonso VII tenía una posición de preeminencia con los vasallajes de Pamplona, Aragón y el Condado de Barcelona, y fruto de ella, el 25 de mayo de 1135, se coronó emperador en la iglesia de Santa María de León durante la celebración de un concilio. En la ceremonia no estuvieron presentes ni Ramiro II de Aragón ni Alfonso Enríquez, conde de Portugal. El significado del título de emperador era ser el primero y superior de todos los reinos peninsulares, sin más ambición territorial y de poder que unificar y dirigir la reconquista. Las disposiciones que se tomaron en dichos concilios fue las órdenes que dio Alfonso VII, como restaurar los bienes de las iglesias, poblar las tierras destruidas por las guerras y plantar nuevas viñas y árboles, mantenimiento del orden público con castigos a aquellos que infringieran, como la horca o la mutilación, y la recomendación de reanudar la lucha contra los musulmanes. Entre los años 1126 y 1135, Alfonso VII pasó de ser un heredero inseguro a un rey respetado. Forjó alianzas, derrotó enemigos y consolidó su poder. Aquella primera década fue la base de su gran ambición, convertirse en emperador de toda Hispania. Su historia apenas empezaba.